Hola, ¿qué tal compañeros? Mi nombre es Enrique Díaz y junto con mi equipo les vamos a exponer la unidad 6. Me toca hablarles muy brevemente, sobre la invasión de Napoleón en la península ibérica y sobre el ayuntamiento de la Ciudad de México en 1808. Bueno, voy a empezar con la invasión de Napoleón en la península ibérica. Resulta que Napoleón quiso siempre ser conquistador del mundo. Por lo tanto, al estar en contra de lo que son los territorios de Inglaterra, Reino Unido, Irlanda, decide mandarles un bloqueo comercial para que pues se vean afectados. Ante esto, Portugal no estaba con un medio de entre la relación de España y Francia y los antes mencionados de Reino Unido, Irlanda e Inglaterra. Bueno, estaba en un punto medio, pero decidió no acatar las indicaciones de Napoleón. Por lo tanto, España y Francia se unen para hacer el tratado de Fontainebleau, en el cual se establece que las tropas, que van a conquistar prácticamente juntos Portugal y se van a dividir las colonias de Portugal entre los dos. Pero eh, Napoleón decide traicionar a España prácticamente y se queda al final con la corona española mediante unas las de mi parte me toca decirles acerca del acta de ayuntamientos de la Ciudad de México en 1808. Resulta que el ayuntamiento de la Ciudad de México estaba compuesto por criollos. En estas se proclamó el principio de soberanía popular. Estaba afirmando que, dada la ausencia de legítimos gobernantes en España, la soberanía debía recaer en el pueblo mexicano. Yo les voy a hablar sobre el inicio del movimiento independentista. El movimiento por la independencia de México se inicia la madrugada del 16 de septiembre de 1810 en Dolores, Guanajuato. En esa madrugada, el cura Miguel Hidalgo y Costilla incitó a la rebelión contra la corona española que había dominado el país por ya casi 300 años. A falta de una bandera, Hidalgo utilizó un estandarte de la Virgen de Guadalupe. El ejército independentista consistía en un pequeño grupo de indios, mestizos y criollos que en su mayoría no tenían instrucción militar alguna, y algunos solo estaban armados con instrumentos de labranza. A pesar de todas las desventajas que enfrentaban, los insurgentes llegaron a ser más de 100,000 en menos de 4 meses. Pero, a pesar del número de las tropas insurgentes, Hidalgo fue tomado prisionero en marzo de 1811 y fusilado, tras ser excomulgado en julio del mismo año. Pero la lucha independentista no paró con la muerte de Hidalgo y con sus principales jefes, los cuales eran Allende, Aldama y Jiménez, ya que en el momento de la disolución del primer ejército ya había surgido otro comandado por José María Morelos y Pavón. Este era un alumno de Miguel Hidalgo en el Colegio de San Nicolás. Antes de morir, Miguel Hidalgo hizo un decreto contra la esclavitud, las gabelas y el papel sellado que fue expedido el 6 de diciembre de 1810 en Guadalajara. A este se le llamó el Bando de Hidalgo. Fue hecho por el jefe del ejército insurgente, Miguel Hidalgo y Costilla, en donde se declara abolida la esclavitud en América dentro del marco de la Guerra de Independencia de México. El Bando de Hidalgo comprende 4 artículos que decretan cada uno lo siguiente. El primero abolía la esclavitud, otorgando a los dueños que poseían algún esclavo un término de 10 días para liberar a sus esclavos. En caso de que se hiciera caso omiso, se le daba pena de muerte a quien quebrara dicho artículo. El segundo abolía los tributos que pesaban sobre los indígenas. El tercero abolía el uso de papel sellado en negocios. Y el cuarto y último establecía la libertad en el trabajo de la pólvora para las personas. Me tocó exponer el tema 6.2.1 Constitución de Cádiz. El 19 de marzo de 1812 se promulga la Constitución de la Monarquía en Cádiz. Representa los intereses liberales que unieron tanto a los peninsulares como a los americanos que querían sustituir el régimen absolutista por una monarquía constitucional, pero que declarándose fieles al rey Fernando VII y sin poner en tela de juicio al régimen imperial. Esta Constitución tiene un papel fundamental en la independencia de nuestra patria. El 30 de septiembre de 1812 se juró solemne en el Palacio Virreinal por las autoridades superiores encabezadas por el virrey Venegas y el Ayuntamiento de México, y se trató de poner en vigor a partir de ese momento. El primer propósito fue poner en vigor la libertad de imprenta, como lo había solicitado el diputado mexicano Ramos Arizpe.
El 5 de agosto de 1814, el virrey de la Nueva España recibió el decreto de Fernando VI en que se abrogaba la Constitución de 1812 junto con la segunda legislación, fechado el 4 de marzo de 1814. El 29 de mayo de 1820 llega la noticia a la Ciudad de México que Fernando VII había jurado la Constitución de Cádiz. En 31, el rey Apodaca convocó al Real Acuerdo, en donde se resolvió que aquel mismo día se procediese a prestar el correspondiente juramento. Más adelante se convocaron elecciones para integrar el Ayuntamiento Constitucional y posteriormente para diputados a Cortes, en donde salieron electas personas afectas a la causa de la independencia. El 27 de septiembre de 1821 se consumó la independencia de México, lo que puso fin a la Constitución de Cádiz, que fue la primera a regir el antiguo virreinato de la Nueva España, aunque la legislación gaditana se siguió aplicando en tanto se expedían leyes propias en todo aquello que no se opusiera al nuevo estado de cosas. También me tocó exponer el tema 6.3.1, elementos constitucionales de Rayón. A la muerte de Hidalgo, el 30 de julio de 1811, se quedó frente al movimiento insurgente el licenciado Ignacio López Rayón. El 30 de abril de 1812 elaboró unos lineamientos constitucionales a los que le denominó elementos constitucionales, los cuales ni siquiera llegaron a discutirse, y los retiró en marzo de 1813, pero no por ello deja de ser el primer intento de ley suprema de México. De los 38 puntos propuestos destacan los siguientes principios. 1. Independencia nacional. 2. Intolerancia religiosa. 3. Soberanía popular depositada en Fernando VII y ejercida por el Supremo Congreso Nacional Americano, integrado por 5 vocales. 4. División de poderes. 5. Disponía que se crearan las siguientes formas de gobierno: Suprema Junta, Consejo de Estado con carácter militar, 3 secretarías de despacho, Gracia y Justicia, Guerra y Hacienda, con sus correspondientes tribunales, más aparte la figura del protector nacional, que venía a ser el titular del Poder Ejecutivo. En orden a los derechos humanos se prohibía la esclavitud y la tortura, mientras que se establecía la libertad de imprenta e inviolabilidad de domicilio. 7. Se ordenaba crear el recurso de habeas corpus según el modelo inglés. Yo les voy a hablar de los sentimientos de la nación. Este documento es escrito por José María Morelos y Pavón. En este se reúnen en 23 puntos la esencia de lo que fue la lucha por la independencia, se estipuló la libertad de América Septentrional, la disolución de un gobierno central en una autoridad representativa y su distribución en 3 poderes, los cuales ya conocemos, el cual es el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Entre estos 23 puntos podemos destacar los siguientes, los cuales son la independencia nacional, la intolerancia religiosa, la división de poderes ya antes mencionados, el nacionalismo, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, el principio de la democracia, la prohibición de la esclavitud, el reconocimiento del derecho de propiedad, la inviolabilidad del domicilio, la prohibición de la tortura y la racionalidad de los impuestos. También, por último, cabe recalcar que la trascendencia que tiene este documento no se dimensionó en su momento, pero su aparición fue de suma importancia y tuvo un eco en los aspectos sociales de lo que fue el naciente gobierno. Ahora les hablaré de la Constitución de Apatzingán. La historia de esta Constitución comienza cuando Morelos convoca en calidad de cuarto miembro de la Junta Suprema a un congreso que se debería reunir el día 8 de septiembre de 1813, lo cual no sucedió de esta forma, y a pesar de esto, Morelos dicta un reglamento para este congreso y les establece como misión principal realizar una Constitución. Cabe aclarar que este congreso es conformado por los 3 miembros de la Junta Suprema, Carlos María Bustamante, José María Cos, Andrés Quintana Roo, y los electos José María Murguía y Gallardo y José Manuel Herrera, teniendo como secretario a Juan N. Rosáins. Cabe recalcar también que la historia de la promulgación de esta Constitución fue muy difícil, ya que a principios de 1814 el Congreso tuvo que abandonar Chilpancingo por el acoso de las fuerzas realistas y se vio forzado a alojarse en Tlacotepec. Tras este suceso, Rayón abandona el Congreso y sugiere la remoción de Morelos como titular del Ejecutivo, a lo cual este se niega, ya que él prefería un cargo militar. El Congreso después de esto se traslada a Uruapan, de ahí a Huétamo, después a la hacienda de Santa Efigenia y de allí a Tripitio, y finalmente a Apatzingán, donde por fin se logra promulgar la primera Constitución con fecha de 22 de octubre de 1814 en Apatzingán. Esta Constitución es firmada por los diputados Lisiaga como presidente, Verduzco, Morelos, Herrera, Cos, Castañeda, Ortiz de Zárate, Aldrete y Soria, Moctezuma, Ponce de León y Argandar, teniendo como secretarios a Yarza y a Bermeo.
El Plan de Iguala, firmado en la actual Iguala de la Independencia en el estado de Guerrero, sentó las bases para lograr la consumación de la independencia de México. Unió las fuerzas realistas e insurgentes de Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, al formar entre ambas el Ejército Trigarante o de las Tres Garantías, bajo la bandera de la religión, la unión de la independencia. Esta alianza buscó la concordia entre españoles y mexicanos. Dicho plan fue uno de los primeros documentos que permitieron tener un sustento legal de la independencia de México. Contiene 23 artículos que fueron el resultado de las negociaciones políticas entre diferentes sectores de la sociedad, compuesta de criollos y castas, que anhelaban la igualdad con los españoles peninsulares. Dio paso a la siguiente fase de la independencia, los Tratados de Córdoba, que son el reflejo del gran esfuerzo político para alcanzar un ajuste entre las diferentes clases de la Nueva España. Firmado en Córdoba, Veracruz, por Agustín de Iturbide, jefe de las fuerzas realistas, posteriormente Ejército Trigarante, y por el teniente general Juan O'Donoghue, último representante de la Nueva España. En los tratados se reconocen los territorios que pertenecieron anteriormente a la monarquía y se instaló una nación soberana e independiente conocida como el Imperio Mexicano, con la condición de que fuera una monarquía constitucional moderada. Originalmente se ofreció el trono a Fernando VII, en caso de que él no aceptara a uno de sus familiares o a alguien perteneciente a las cortes. Ninguno aceptó. Entonces el Congreso optó por nombrar a Agustín de Iturbide como primer emperador del Imperio Mexicano. La finalización de este periodo surge el 27 de septiembre de 1821, con la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México, para poder firmar y establecer el Estado mexicano en el Acta de Independencia, firmada en el Palacio Nacional bajo la supervisión de la Suprema Junta Provincial Gubernativa. Unidad 6, tema 6.5, el derecho de transición. El derecho de transición lo podemos entender como aquel orden jurídico que servirá para empezar a diseñar un nuevo modelo de derecho sin destruir completamente al anterior, independientemente si este es contrario al nuevo. En el caso de este tema, es el derecho de transición del México independiente. Al ser una nación nueva, México buscó modelos a los cuales seguir para su desarrollo como nación. En este caso, se tomaron bases del derecho español vigente durante la colonia al considerarlas fuertes y seguras, puesto que la corona española durante un lapso de su historia pudo hacer frente a problemáticas venideras o inevitables. Empezando con el primer modelo de gobierno con el que contó el país, el imperio, era obvio que la influencia iba a ser considerable. Ejemplo entre tantos es la conservación del sistema hacendístico en el aspecto administrativo. Tras la disolución del imperio y la instauración de la república, la influencia del derecho español comienza a disminuir, así logrando formar un modelo de derecho propio, acorde con la situación de la nación. Por ejemplo, las acciones tomadas durante la presidencia de Anastasio Bustamante para arreglar el ramo de la administración, para aumentar el crédito nacional y cubrir las atenciones del crédito público. México ha mostrado una capacidad alta para salir adelante en el pasado. Sangre costó, pero el resultado prevalece hasta nuestros días. De la población depende si continuará aquel legado o no, aunque por el camino por el que vamos, esperemos no arrepentirnos en el futuro.